Bueno, buenos días con todos, muy buenos días con los jurados, con el profesor Germán. Pues la investigación se titula El uso de drills para la enseñanza de los verbos en participio pasado en inglés. Ujú. Listo. Los elementos de identificación. En primer lugar, partimos pues de un problema que se presenta acá en la institución educativa Las Lajas, que es la dificultad en el aprendizaje de vocabulario, debido a las escasas herramientas y metodologías de aprendizaje de los verbos. Pues este colegio no cuenta con un laboratorio de idiomas ni equipos audiovisuales por salón, como si lo tienen otras instituciones. El acceso a tablets en este colegio, al igual que los equipos de cómputo, están restringidos a la docente de informática. Esto debido a que en el colegio no existe un adecuado cerramiento, no hay muros alrededor de la institución y personas ajenas al colegio han robado o sustraído estos equipos. El único material, pues, bilingüe con el que cuenta la institución son los diccionarios amarillos de la Universidad de Chicago y el material suministrado por Colombia Aprende. Por lo tanto, nació la necesidad de buscar una estrategia que le ayudara a los estudiantes a mejorar su habilidad léxica, la cual facilitaría el desarrollo de su habilidad comunicativa. Por eso desarrollamos unos drills en voz pasiva, como lo dice la descripción. La justificación de este proyecto pues, es muy interesante, lo fue en un principio. En cada grado de la institución se enseñan 3 horas de inglés por semana. 2 horas dedicadas pues al trabajo normal de la docente, pero 1 hora de esas 3 se dedica a trabajar vocabulario o gramática relacionada con turismo. La institución educativa Las Lajas hace parte de un convenio, me parece, llamado CAT, llamado Colegios Amigos del Turismo. Pues bueno, algunos estudiantes de este colegio fueron beneficiados con una beca de bilingüismo que ofrece la alcaldía de Ipiales. Pero tres estudiantes de estos 5 beneficiarios desertaron de ese programa. Eh, pues les pregunté por qué lo habían hecho. Me contaban que el vocabulario trabajado en esas clases era muy avanzado y que tenían que memorizarse la lista de verbos que aparece al final del libro. Pues resulta que esta técnica, la de memorización de listas de verbos, es muy común en colegios públicos, no sé si así es en los privados, pero en el Colegio de las Lajas así es. Según parece, los chicos que fueron a esta beca se enfrentaron al mismo problema. El porqué de estas becas, el porqué de esta clase adicional de inglés? Eso se hace con el fin de que los estudiantes pues mejoren sus habilidades comunicativas al momento de tratar con turistas del extranjero cuando expongan sus productos. Muchos de ellos, al graduarse del colegio, trabajan en estos puesticos, en estas tiendas que se encuentran en los alrededores de la Catedral de las Lajas. Pues el profesor Germán preguntaba, bueno, ¿y por qué este proyecto? Si el inglés es necesario en todas partes. Claro, existe la obligatoriedad de aprenderlo por requerimiento del ICFES, pero en este colegio en particular hay la necesidad de que los estudiantes aprendan inglés para que puedan comunicarse con los extranjeros y puedan hablar de sus productos, porque muchos producen las artesanías que venden en estos puestos. Como objetivo general, esto se trabajó bastante con el profesor Germán, con los asesores, con la profe Esther, y quedó de esta manera: diseñar drills de repetición y sustitución para mejorar el aprendizaje de los verbos irregulares en participio pasado. Se diseñaron 4 drills, 3 drills de repetición y un cuarto drill de sustitución, el cual fue más abierto para los estudiantes. Como primer objetivo específico, implementar drills de repetición y sustitución
institución para mejorar el aprendizaje de los verbos irregulares en participio pasado por medio de la voz pasiva. Pues esta fue una de las partes más complicadas, más difíciles del trabajo y del proyecto. Puesto que en esa institución educativa yo no soy el docente de inglés, yo trabajo las áreas de ética, de religión, de democracia y de educación física. Se trabajó con una muestra de 25 estudiantes de grado sexto 1, pues era el grupo con el que más contacto tenía semanalmente. Siguiente objetivo específico: demostrar la eficacia de los drills para el aprendizaje de verbos en participio pasado en inglés. Pues estos drills lograron demostrar pues una gran eficacia. Esto se logró. ¿Cómo se comprobó que estos drills fueron efectivos para trabajar estos verbos? Se evidenció por medio pues, de un cuestionario final, el cual indica que estos estudiantes mejoraron su comprensión de verbos en participio pasado, tanto regulares como irregulares. Y el último objetivo específico: describir las fortalezas y debilidades en los estudiantes con respecto al uso de la voz pasiva. Pues bueno, esto se notó mucho más en el cuarto drill, que no fue de repetición, sino de sustitución. Los estudiantes, con respecto a las fortalezas, los estudiantes se mostraron muy activos en el desarrollo de los 4 drills. ¿Cómo así? Pues ellos elaboraron las oraciones de forma escrita, lo que aparece en el drill impreso, pero luego de esta actividad escrita, ellos elaboraron oraciones de forma oral, modificando los sustantivos y los complementos del lugar que aparecían en esos drills. Con respecto a las debilidades, se hacen evidentes, ¿no? Lo que es la traducción directa, algo que se utiliza mucho en los colegios. Igualmente, uso incorrecto del auxiliar to be, en lo referente a lo que es un sujeto singular o un sujeto plural. Y lo más notorio fue el emplear el artículo definido de, cuando en el drill que se les entregó a los estudiantes no aparece el artículo definido de, que significa el, o la, o los, o las, que en español es muy común, se utiliza bastante, pero en inglés depende del contexto. Marco contextual: institución educativa Las Lajas y Piales Nariño. Para ejecutar esta investigación se contó con la colaboración de los 25 estudiantes de grado sexto 1 de la institución educativa Las Lajas, ubicada a 1500 metros de la Catedral de Las Lajas. Este marco contextual es muy importante, como ya lo dije antes, debido a la necesidad que tienen los estudiantes por mejorar sus habilidades léxicas y luego mejorar sus habilidades comunicativas. No solo por las exigencias del Ministerio de Educación con sus estándares, sino también porque estos estudiantes tienen la posibilidad de exponer sus productos a gente del extranjero, como ya lo dije antes. Otra de las características de esta institución es su relación con el catolicismo. Tanto la rectora como los estudiantes y los profesores muy continuamente misas, pregones, celebraciones católicas. Y como docente de religión yo tenía que coordinar los diferentes eventos religiosos. El colegio cuenta con aproximadamente 250 estudiantes de bachillerato. Muy bien. Aquí tenemos pues los 3 referentes teóricos más importantes. En primer lugar se menciona el aporte de David Ausubel con lo relacionado al aprendizaje significativo. Como le digo, este fue el referente teórico más importante. Según este autor, David Ausubel, el conocimiento se genera a partir de una relación entre lo que el estudiante ya sabe con la información que recibir.
Es decir, que el estudiante parte de información previa y relaciona con información nueva. Si revisamos los estándares que propone el ministerio, ahí nos dice que el estudiante debe tener la capacidad una oración en diferentes contextos. Y eso es básicamente lo que nos dice David Ausberg. A partir de lo que el estudiante ya sabe, él puede reconstruir o reformular una oración y dotarla de nuevo significado. Y eso es lo que ocurrió en las actividades o en los drills que se trabajaron con los estudiantes. Se les daba un ejemplo, una oración original, perdón. Y a partir de esa oración, ellos debían completarla con lo que faltaba y luego, si ellos querían, modificaban o reemplazaban el objeto directo de la oración por otro objeto que ellos quisieran, al igual que el lugar. Y siempre utilizando el mismo verbo en participio pasado. De eso se trata la voz pasiva. Pues en un segundo lugar tenemos lo que es la clasificación de los drills que proponen Jack Richards y Theodore Rogers. Pues estos dos autores hacen una clasificación bastante amplia de lo que son los drills, pero para nuestro trabajo trabajamos con drills de sustitución y drills de repetición. El drill, pues en este drill hacen una palabra por otra. Se efectuó un drill de sustitución, que es el cuarto. Aquí las niñas y niños podían reemplazar el objeto de la oración y el complemento del lugar con el que ellos quisieran. Eso ya lo vamos a ver un poco más a detalle en el análisis de los datos. También se emplearon unos drills de repetición. Los primeros 3 drills fueron de repetición. Aquí los estudiantes recibían un sustantivo diferente para cada oración, pero el verbo en participio y el complemento del lugar eran los mismos. Es por eso que digo que es un drill de repetición. Y se mantenía el complemento del lugar. Aparte de la clasificación de Richard Rogers, otros investigadores afirman que trabajar con ejercicios de repetición de patrones, es decir, con drills, permite a los estudiantes emplear el vocabulario de forma más independiente. Pues saben que la probabilidad de cometer errores es mínima. Eso se notó mucho en los diarios de campo que se desarrollaron en esta investigación. Como partimos o analizamos lo que es la competencia comunicativa según lo ve el Ministerio de Educación Nacional. Aquí no voy a citar a ningún autor o algún lingüista, sino que me voy a referir a lo que dice el Ministerio con respecto a esta competencia. La competencia comunicativa parte de la noción que tiene el Ministerio y en sus estándares de competencias de lenguas extranjeras, al afirmar que alguien es competente comunicativamente cuando ha alcanzado un nivel muy alto de sus habilidades lingüísticas, pragmáticas, es decir, utilizar en situaciones reales, y también sociolingüísticas, empleando, pues digamos, esta información en diferentes contextos. Aquí sí, pues yo creo que es muy difícil alcanzar una competencia comunicativa si previamente no se ha trabajado la competencia lingüística, la cual incluye, digo yo, una subcompetencia léxica, es decir, de vocabulario. Gracias. El diseño metodológico, espero que me alcance el tiempo. El tipo de investigación es de investigación-acción. Se estudió un problema y el investigador, en este caso yo, participé directamente en la búsqueda de una solución. El enfoque es etnográfico. Se observa el comportamiento de estos estudiantes en el aula de clase, claro. Y se reunieron datos sobre la vida de estas personas por fuera del aula, por medio de una encuesta de tipo socioeconómico. Las técnicas, pues en esta investigación fueron la observación, la encuesta y las evaluaciones.
Los instrumentos son la hoja de encuesta socioeconómica, una evaluación diagnóstica, es decir, un tipo de pretest para medir el nivel de conocimiento que tenían sobre verbos en participio pasado. El diario de campo con sus respectivas observaciones, los talleres, es decir, los drills de repetición y sustitución, y por último, el cuestionario final. La población. La unidad de trabajo de esta investigación son 25 estudiantes de grado sexto 1 de la institución educativa Las Lajas, 15 niñas y 10 niños. Análisis de resultados. Pues bien, aquí tenemos una tabla, un gráfico, perdón, no es una tabla, es un gráfico, relacionado con la evaluación diagnóstica, lo que podríamos llamar el pretest. Esta evaluación consistió de ocho oraciones con 3 opciones de respuesta. Las niñas y niños debían completar una oración seleccionando el verbo en participio pasado más adecuado. Pues los resultados indican que de estos 5 estudiantes, que 5 estudiantes seleccionaron una oración de manera correcta. 6 estudiantes seleccionaron 2 oraciones de manera correcta. 8 estudiantes seleccionaron 3 oraciones de manera correcta y 8 estudiantes seleccionaron 3 y 3 estudiantes seleccionaron únicamente 4 respuestas correctas. Ningún estudiante, según este gráfico, ningún estudiante logró obtener más de 5 respuestas correctas. Eso es importante, pues justifica la continuación de la actividad, ya que sería inútil no trabajar con verbos en participio pasado si los estudiantes ya los conocen. Eso pues con respecto a la evaluación diagnóstica. Siguiente, por favor. Muy bien, análisis de resultados. Esto pues es mucho más revelador. Los diarios de campo indican que en principio los estudiantes resolvían drills sin pensar mucho en sus respuestas. ¿Qué significa eso? En la primera actividad o en el primer drill que se les entregó, ellos debían completar las oraciones con un municipio. Algunas de estas oraciones incluyen imágenes con productos que se encuentran en la región de Las Lajas. Eso quiere decir que esos productos podrían ser ya sea cultivados o algunos animales podrían ser criados en esta región. En este primer día con animales. Oración, los estudiantes comenzaron a llenar el resto de oraciones a partir de las imágenes que miraban en el ejercicio. Este primer drill incluye imágenes de pollos, cuyes, conejos, osos polares, jirafas, y todos ellos las completaron como si todos los animales se encontraran en este sector. ¿Cómo así? Recuerdo que una oración decía guinea pigs, o sea, cuyes. Guinea pigs are raised en Las Lajas. Los cuyes son criados en Las Lajas. Eso está bien. Pero al llegar al ejemplo de los osos polares, escribían exactamente lo mismo. Polar bears are raised. Pues estructuralmente estaba perfecta. Pero contextualmente, porque los osos polares no se crían en Las Lajas. Se les explicó qué es lo que estaba mal en este ejercicio. Y en el segundo drill ya no cometieron ese mismo error. En el segundo drill pues ya observaron qué productos podían ser cultivados en Las Lajas y qué productos no eran cultivados en Las Lajas. En el primer drill, los estudiantes se limitaron a responder la actividad en el ejercicio escrito. No participaron de forma oral. Pero en el segundo drill, aquí ya comenzaron a dar pues opiniones o a generar ejemplos
con nuevos productos que se podían cultivar en esa zona. Algunos estudiantes daban ejemplos cambiando la oración negativa, porque se les explicó, ¿no? Y en el primer drill que las oraciones de los osos polares tenían que ser negativas. Pero en el segundo, de hacer la oración negativa, estaban a una oración con un nuevo significado para ellos. Recuerdo que una oración decía coconuts, es decir, cocos. Los cocos no son cultivados en las lajas. Pero un estudiante me dijo, en lugar de decir Marco, y él daba la oración, coconuts are, se limitó a ponerla de forma negativa, sino que a partir de lo que él ya sabía, reemplazó. Y eso es lo que se buscaba en este ejercicio, o por lo menos es lo que se busca en el cuarto drill. En el tercer drill, que trataba sobre productos físicos, artesanías, ocurrió lo mismo. Algunos completaron las oraciones, muy pocos las hicieron de forma afirmativa en su totalidad, pero la mayoría, las últimas oraciones que mencionaban productos que no se consiguen artesanalmente, sí lo pusieron de forma negativa. Esos son los primeros tres drills. El cuarto drill es muy importante para esta investigación. Posteriormente se observó que modificaban las oraciones de los drills, empleando objetos directos y complementos del lugar que ellos y ellas conocían. Aquí ya en el cuarto drill, que era una actividad muy abierta, se les pidió que a partir de las oraciones las modificaran en su totalidad al contexto colombiano, conservando únicamente el verbo en participio pasado. Una de esas oraciones decía, el español es hablado en Colombia, o el italiano es hablado en Italia. Aquí, pues una de las cosas que logramos observar, o que yo logré observar, es que los estudiantes utilizaban mucho los artículos definidos. La oración en inglés sería Spanish. Spanish is spoken in Colombia. Y muchos decían de Spanish, de English. El uso de esos artículos depende mucho del contexto. Una oración que llamaba mucho la atención tenía que ver con el verbo grown, que significa cultivado. Un estudiante reemplazaba el objeto que yo había puesto en el ejercicio y escribía coca. Coca is grown in Putumayo. Aquí el estudiante está enlazando lo que ve en el ejercicio con conocimiento que él ya posee. Por lo que podemos, o yo puedo asegurar que la teoría de David Ausubel está en lo correcto cuando el estudiante utiliza lo que ya sabe para construir oraciones nuevas. Aquí se empleó mucho el sustantivo maíz. En la región de las Lajas se cultiva mucho lo que es el maíz. Y obviamente los estudiantes emplearon esos ejemplos de cosas muy locales para sus ejercicios. Cuestionario. Como yo, revisando las correcciones de una de las jueces, decía que uno cómo puede comprobar esto a través del cuestionario. Los resultados del cuestionario pues se ve que son satisfactorios al observarse mejoras en la comprensión de los verbos en participio pasado, trabajados por medio de la voz pasiva. Este cuestionario trabajó 12 situaciones a partir de 3 verbos que ya se habían trabajado en los primeros drills, que era el verbo raised, criado, grown, cultivado, y sold, vendido. Sold era el verbo del tercer drill. Todo eso lo pueden ver en el trabajo escrito. Esta evaluación, disculpen, constó de 12 situaciones. Y tenía que seleccionar el verbo en participio de la actuación.
Tenía 12 puntos, lo que sumaban 60 puntos en total. Pues aquí, si vemos al final de la tabla, vemos que 11 estudiantes seleccionaron las 12 situaciones de manera correcta. Dos estudiantes seleccionaron 11 situaciones correctas. Dos estudiantes, perdón, seleccionaron 10 situaciones correctas. 4 estudiantes, 9 situaciones correctas. Un estudiante seleccionó 7 situaciones correctas. Y hay que decir que 5 de esos estudiantes seleccionaron menos de 6 respuestas correctas. Las figuras que se muestran en el trabajo indican que, pues, que esos ejercicios de repetición y sustitución centrados en la voz pasiva tuvieron resultados positivos en un 84%. Eso lo estoy leyendo esta parte. Es decir, que 21 estudiantes de 25 que pertenecen a este grupo de sexto 1 respondieron correctamente más de 7 situaciones. Algo que vale la pena mencionar en este apartado es que de esos 11 estudiantes que seleccionaron las 12 respuestas correctas, 2 de esos estudiantes tienen padres con un nivel educativo pues bastante alto. Los 2 tienen pregrado, o los padres de estos niños tienen pregrado. Mientras que los estudiantes que obtuvieron pues puntajes menores a 5, muchos de ellos, los padres, no completaron lo que es la primaria, algunos no completaron el bachillerato. Entonces sí, se puede notar que sí existe una relación entre la calidad educativa de los padres y el resultado o el rendimiento de los estudiantes. Siguiente, por favor. Conclusiones. Pues aquí las anoté muy brevemente. El uso de estrategias de aprendizaje que toman en cuenta la información adquirida a través de la experiencia, pues van en beneficio, ¿no?, de mejorar la capacidad de aprender más significativamente e internalizar de mejor manera los contenidos tratados. Eso se notó mucho en la participación oral de los estudiantes, y eso pues lo describí en el diario de campo. Durante el segundo y tercer drill no se quedaban con las oraciones que estaban en el texto escrito, o oraciones muy personales, reemplazando los sustantivos del ejercicio con sustantivos propios. Aquí, pues, se menciona que algunos de esos estudiantes daban los ejemplos en español, y eso lo noté en la investigación, eso estaba en el trabajo escrito. Yo no les hice el trabajo o del objeto, ellos reemplazaban el objeto por un sustantivo en español. Ahora que menciono lo del español, ocurrió algo bastante interesante, pues se trabajó en el cuarto drill con los diccionarios de la Universidad de Chicago. ¿Qué pasó en este cuarto drill? Pude notar que los estudiantes no son muy cautelosos, o bueno, al menos los niños de sexto no son muy cautelosos comparando el significado o la traducción de algún sustantivo de inglés a español. Recuerdo que un estudiante quería decir el mango. El mango es cultivado en Colombia. Mango se dice igual en español que en inglés. Pero el estudiante escribía de handle. Handle significa mango, pero no es la fruta, sino es la cosa con la que se sujeta algo. Así habían muchos más ejemplos de traducciones demasiado literales y que no correspondían al ejercicio que quería ella indicar. El estudiante tiene lo que se observó, ¿no? El estudiante se siente muy seguro y confiado al construir oraciones a partir de ejemplos suministrados por el docente. Cada vez que un estudiante recibía uno de estos, lo respondía o lo completaba en menos de 3 minutos. Muchas veces sin fijarse si el sustantivo correspondía o hacía parte de la zona donde estamos trabajando. El uso de un verbo en participio pasado en diferentes enunciados idénticos ejercita la retención de información cuando el estudiante dota las nuevas oraciones de significado.
Esta última es importante. Lo que ya había dicho antes sobre la relación entre el nivel socioeconómico de la familia del estudiante y sus resultados en el cuestionario final, ya que las niñas y niños con puntajes más altos son aquellos cuyos padres tienen un nivel académico superior y tienen acceso a tecnología en casa. La ubicación del hogar no parece ser un impedimento para obtener resultados satisfactorios, pues la mayoría de esos estudiantes viven en el campo, en la zona rural de Las Lajas, y muy pocos, 3 o 4, viven en la ciudad. Recomendaciones. Aquí pues yo quiero ser muy honesto conmigo mismo. Estas recomendaciones no creo que tengan mucho alcance a nivel regional o nacional o global, pero sí van a tener repercusiones dentro de la institución educativa Las Lajas. Mm, Esto a modo muy personal, evitar la explicación de la voz pasiva partiendo de la voz activa. Creo que una de las jurados es experta en inglés y según su experiencia habrá notado que una de las formas más comunes de explicar la voz pasiva es comparándola con la voz activa. No recomiendo eso porque ambas son estructuras pues completamente diferentes que usan verbos conjugados de forma diferente. Esta ya es mucho más útil para el colegio. Se puede emplear la voz pasiva para trabajar con materiales, tiempo, proceso y según recomendación también se pueden trabajar lo que son los sujetos agentes. Les doy un ejemplo. Mm, eh, no sé, el saco. El saco es hecho en Las Lajas. En Las Lajas es un complemento del lugar. Pero al hablar de materiales puedo decir, el saco está hecho de lana. En nuestro colegio de Las Lajas se trabaja mucho lo que es la educación artística para que el estudiante pueda generar o crear sus propias o, o les va a ser muy útil cuando los productos que ellos generan en la clase de inglés. Según lo que se observó, pues es necesario que el estudiante identifique si el sustantivo es singular o plural cuando se trabaja en la voz pasiva, ya que ese tiempo gramatical tiene mucho en cuenta lo que es la singularidad o la pluralidad de un sujeto. Y el verbo to be va a cambiarse con la situación. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.